Lo que yo ofrezco es la liberación, y la liberación es encontrar a tu ser. Tu ser es el único estado que vive en sobriedad. Sobriedad quiere decir quietud. Ya más adelante les digo que esto se puede incrementar a estados relacionados con la experiencia de eternidad y otras muchas cosas. Pero está una contraparte, que es lo que estás diciendo, que es la actividad, la actividad. Digamos que en esa máxima de Hermes, la primera de todas, ¿qué es lo que dice? Todo es mente, el universo es mental. Quiere decir que entonces en la existencia, ¿no? Ahí dice todo es mente, el universo es mental, ¿ok? Entonces en la existencia todo es mente y creación de realidades, una detrás de la otra. Algunas unas digamos, le parecen más familiares y otras, con ciertas prácticas, pueden entrar en realidades de alguna manera muy poco familiares que pueden darle miedo a la persona. Pero lo que yo siempre les he ofrecido es el camino a la sobriedad de tu propio ser, al ser eterno y verdadero que eres. Muchas prácticas pueden llevar a las personas a entrar en otras realidades y a través de diferentes métodos. Entonces, no, yo jamás he promocionado ese tipo de prácticas. Yo siempre hablo, mira, despierta, conoce tu ser inmutable y eterno, y luego sabe que tu parte dinámica, ¿no? Como si fuera Shiva y Shakti, que estamos diciendo, ¿no? Shiva es el estado de la conciencia y su Shakti es la parte dinámica que llamas tú, el universo es mental. Y si me meto en una realidad, entonces puede ser familiar o puede ser muy poco familiar, que quiero salir corriendo de ella. El problema es que luego ya no sabes ni cómo salirte. Pero bueno, conoces eso y entonces ya conoces una parte de ti que es inmutable y eterna, que es lo que yo quiero. Pero se llama el estado de la conciencia de sobriedad eterna. Es inmutable, siempre está. Entonces ahí descansas, es un remanso de absoluta, infinita y eterna paz. Aunque sabes que en la parte dinámica, esta que le llamamos esta existencia, puede manifestar todas las realidades. Cualquier actividad de la mente, cualquier actividad ideada, ¿no? Ideación o concebida, se manifiesta. Pero yo nunca les he ofrecido entrar en esas realidades. A lo mejor la persona, como parte de su trabajo, hacia el despertar y hacia la trascendencia, hacia el ser que es inmutable y eterno, quiere decir que es por siempre y para siempre. No es como esas realidades que todas ellas, todas, aparecen y desaparecen. Algunas pueden ser hermosas también, no digo que no, realidades llenas de luz y de seres hermosos y todo, algunas no, nada parecido a eso, pero mejor primero despertar y luego ya tú decides qué realidad crear y tan. Tú construyes tu realidad. Entonces, eso es lo que te digo, la verdadera enseñanza espiritual te quiere conducir a tu parte inmutable y eterna. Y luego decirte, bueno, pero la verdad es que también tienes unas capacidades creadoras. Por eso al final eres conciencia absoluta, ¿ya viste? Y poder absoluto. Poder absoluto. El poder es la capacidad de lograr que algo suceda. Y para lograr que algo suceda, lo tengo que idear, lo tengo que concebir y crear. ¿Ya me expliqué? Lo hago que suceda. Lo ideo en mi mente o lo concibo y hago que suceda. Entonces, al final, esta conciencia de lo que yo te estoy hablando es absoluta en sí misma, cuando ya llegas a la conciencia de ser absoluto, y el poder es absoluto porque sabes que toda la existencia se puede crear, pero tú me dices, ¿cuál es la verdadera realidad en la existencia? Todas son, porque es como canales de televisión. Entonces, si cambias una, es una historia de amor. Ya viste, mira qué bonita historia de amor. Y la cambias a la otra y es de miedo. Y en otra película, ¿no? En otro canal, este está espantoso, mejor le voy a cambiar porque no voy a dormir. Y el otro, deportes. Bueno, a la gente que le gusta, ¿no? Los deportes, qué padre. Y otro dice, mejor cámbiale al otro. ¿Cuántas realidades hay? Todas. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues mejor despierta tu ser inmutable y crea la realidad que quieras, la que tú quieras.
llena de amor. Lo normal es que el ser, cuando ha despertado, construye, si construye una realidad, deriva de los atributos naturales de su propio ser. Y son el amor, que es lo que estás diciendo, la armonía, la paz. Hemos hablado de los atributos naturales, pertenecen al ser. Entonces la realidad que creas es hermosa, ¿no? Entonces ahí tienes. Cuando las gentes experimentan de alguna manera con algunos métodos o sustancias o todo, a veces pueden tener una experiencia muy, muy elevada, muy bonita, muy celestial, o a veces una que horrible, porque todas las realidades son. Yo cuando les he dicho, vamos a meternos a una de esas realidades, ¿no? A tu propio ser. Y luego con libertad absoluta desde dentro construirás tú tu propia realidad. Ya viste, de camino hacia el Supremo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Si quieres que yo, no es un consejo, pero sí es una certeza. Si tú sigues la verdadera enseñanza espiritual, encontrarás al Supremo, porque el Supremo es la conciencia absoluta. Y ya desde ahí, pues, estando ahí ya sabrás qué hacer. Pero mientras, si te caes en una realidad y en otra, es como que se te cambian los canales de televisión y te meten en una película de horror. Y ya no sabes cómo salir, y si ya se me descompuso todo, ¿qué es lo que me estás diciendo? Ya no tengo familia, ya no tengo hijos, ya sé, esto no sirve para nada, ¿quién sabe qué pasó? Entonces yo lo que sugiero es, mejor eso quítalo, trabaja en tu despertar, valora a tu familia, ámala, cuídala, y todo lo que tú consideres en tu realidad que es valioso, protégelo y abrázalo. Y lo que no, pues mejor no le haces caso y se disuelve y se va. Sale amor. Muy bien.